Muy bien, muy buenas noches para todos mis queridos hermanos y amigos que están con nosotros en esta noche y las personas que nos escucharán a través de YouTube. Vamos a iniciar en este momento con la tercera parte del estudio del libro El mensaje del tercer ángel. Antes de iniciar con la lectura donde la habíamos dejado el miércoles anterior, quisiera que por favor pudiéramos buscar la dirección de la deidad en oración. Así que los invito a que nos coloquemos de rodillas y podamos elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Amoroso y buen Dios, Padre Celestial, nos dirigimos a ti en este momento con humildad y sencillez en nuestro corazón, de una forma muy solemne y humilde nos postramos delante de tu presencia, Padre Celestial, reconociéndote como Dios Todopoderoso, agradeciéndote por la vida, porque nos has permitido reunirnos a esta hora para poder seguir aprendiendo de tu verdad. Te damos la honra y la gloria porque solamente tú lo mereces. Padre de amor, queremos humildemente implorarte en este momento que tú puedas acompañarnos, que tú puedas dirigirnos y que tú puedas mostrarnos tu verdad. A ti, amado Espíritu Santo, nos dirigimos también implorándote humildemente que seas tú abriendo nuestro entendimiento, regalándonos sabiduría, presentándonos la verdad que tú mismo inspiraste a través de estos hombres en la antigüedad y que ha podido llegar a nosotros a través de los escritos que se han dejado para nuestro beneficio. Que el día de hoy, al estudiar las páginas de este maravilloso libro, que es verdad presente y que nos recuerda cuál es el mensaje que nos corresponde estar em, compartiendo y predicando con otras personas en este momento solemne en el cual vivimos, nosotros podamos identificarnos juntamente con la experiencia que vivieron ellos hace más de 100 años atrás, pero que a nosotros también nos ha tocado vivir y nos tocará vivir en tiempo muy cercano cosas iguales o incluso más difíciles de las que se presentan aquí. Permite que podamos estar atentos a identificar la verdad, a vivirla, a ponerla por obra y que sea un momento de provecho para tu honra y tu gloria. Amado Padre Celestial, amado Espíritu Santo, permitan que las personas que se han de conectar sean las personas que están necesitando este mensaje y quienes verán el mensaje a través de YouTube también puedan encontrar en este mensaje un mensaje de provecho para cada una de sus vidas. Se los pedimos no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a retomar la lectura donde la habíamos dejado el día o en la reunión anterior, haciendo un pequeño recorderis de lo que habíamos estado estudiando. Recuerden que uno de los motivos que el pastor Ate Jones había presentado frente al Congreso en contra de las leyes dominicales que ellos habían estado legislando era que esas leyes habían sido legisladas o habían sido emitidas bajo engaño, ¿cierto? Es decir, eh, al Congreso de los Estados Unidos se le había presentado que era la petición y el deseo del pueblo poder contar con esas leyes dominicales. Sin embargo, eh, el pastor Ate Jones había presentado evidencia de cómo lo que en más de una ocasión estas iglesias y estos grupos de personas habían presentado como la voluntad de muchas personas no era tal. Es más, dentro de los meetings o de las reuniones que ellos presentaban como evidencia del apoyo para solicitar este tipo de leyes, resultó que en una de esas reuniones se había votado
y había ganado el no respecto a apoyar este tipo de iniciativas. Sin embargo, ellos lo habían presentado como una victoria favorable para su posición, omitiendo la verdad y tergiversándola para que el Congreso tuviera una visión que no era la realidad, ¿cierto? A pesar de que el pastor Late Jones presentó este mensaje de una forma respetuosa y como él mismo lo mencionó y lo leímos, se limitó a leer las páginas de las revistas y de los periódicos que registraban estos hechos. Nosotros recordaremos que el presidente del comité le pidió el favor al pastor Jones que se limitara a no traer, digamos, evidencias de este tipo, ¿no? Que él le pidió el favor de que cambiaran de tema porque, como lo habíamos leído en la última parte, él le decía, no me parece que su argumentación sea muy respetuosa con el Congreso de los Estados Unidos. A la verdad, el pastor Atillos no estaba faltando el respeto en ningún sentido, pero siendo este hombre un hombre que estaba decididamente en contra de la verdad y apoyando el error en ese momento, pues no se encontraba conforme con lo que se estaba escuchando y las evidencias claras del engaño que se estaban dando, ¿no es cierto? Allí habíamos quedado, eso fue lo último que nosotros leímos eh, en la reunión anterior. Sin embargo, habíamos mencionado de que como había venido sucediendo en este contexto, ¿no es cierto?, de la legislación de la Feria Mundial Colombina, Dios había utilizado diferentes hombres o diferentes espacios para que a pesar de que la voluntad de estos hombres era contraria a la verdad pudiera salir a la luz. Y habíamos mencionado que el día de hoy íbamos a leer la intervención de otros hombres que ante la negativa del comité o del presidente del comité a dejar que el pastor Jones hable y siga presentando evidencia, estos hombres se levantaron y fueron utilizados por Dios en estas oportunidades para poder traer más evidencia y poner de manifiesto que la legislación se había tomado en función de de un engaño, de un error, ¿cierto? Y de la mala intención de estas organizaciones, registrando números, votantes y personas que apoyaban que eran muy diferentes a la realidad. Entonces, con ese contexto, con esa corta introducción de en dónde habíamos quedado, vamos a retomar la lectura en la página 32, ¿cierto? Vamos a retomar la lectura en la página 32. Si ustedes tienen el PDF, acompáñenme para que puedan ir subrayando aquellas cosas que les parezcan importantes. Lo mismo iremos haciendo nosotros desde este lugar. Entonces, vamos a retomar la lectura. Dice de la siguiente manera. Veis, relata el pastor Ate Jones en el escrito que llega hasta nosotros a través del boletín de la Conferencia General, pero a las personas también que estaban reunidas allí en 1893, escuchando el informe que le estaba dando. Y el pastor Ate Jones dice, veis que impidió continuar con la demostración de que aquellas pretensiones eran falsas y dijo, no quiero nada más de este tipo, pero lo tuvo. Es decir, a pesar de que el presidente dijo, bueno, por favor, señor, deje de mostrar este tipo de evidencia, dice que la tuvo que escuchar. Quizá no de labios del pastor Ateyos, porque al ser el presidente del comité, él tenía, digamos, eh, la oportunidad de cortar su intervención después de ese primer llamado de atención, así que el pastor Ateyos no continuó haciéndolo, pero tuvo que escucharlo de otras personas. ¿Qué fue lo que sucedió? El reverendo H. W. Cross, un pastor presbiteriano de Ohio, acudió a Washington para hablar 5 minutos. Ese fue todo el tiempo que le dieron. Y el tercer día de la audiencia presentó este asunto con mayor fuerza de lo que yo habría podido hacer.
creo que sería bueno que reproduzca aquí su discurso. Bueno, vamos a mirar dos intervenciones que el pastor Ate Jones trae a colación en este contexto y posterior a esas dos intervenciones vamos a regresar al discurso que el pastor Ate Jones tuvo allí frente al comité en el Congreso, ¿cierto? Esta primera intervención es de el reverendo H. W. Cross y titula de la siguiente manera: Discurso del reverendo H. W. Cross ante el comité. Señor Durborough, recuerden que él es el presidente del comité. Él va a presentarlo. El reverendo H. W. Cross de Ohio hablará durante 5 minutos. H. W. Cross. Señor presidente y miembros del comité. El auténtico motivo por el que estoy aquí hablando es por una cuestión de honestidad intelectual de parte de las iglesias ortodoxas. Soy pastor de una iglesia ortodoxa. En mi territorio observo que las peticiones de esta iglesia son extremadamente engañosas respecto al número de los firmantes o de quienes votan a favor. Es decir, él vino y comenzó a presentar lo mismo que el pastor Los Gurú había estado mencionando, ¿cierto? A él no se le había hecho ningún llamado de atención y parece ser que por lo breve de su intervención no fue, digamos, cortado, sino que se lo dejó hablar. Eh, Él dice que las pretensiones de esos movimientos son muy engañosas respecto a los números, ¿no es cierto? Y va a dar un ejemplo. Por ejemplo, en cierta ocasión, los presbiterianos aprobaron en nuestro estado una resolución diciendo representar a muchísimos y cuantificando una cierta afiliación. Luego, la Christian Endeavor Society, compuesta por muchos de los mismos miembros de iglesia a los que hacía alusión aquella iglesia presbiteriana, aprobó una resolución similar, afirmando que era en representación de 50, 70 o 100 miembros. A continuación fue llevada a la escuela dominical y muchos de los que se habían contado como votantes en favor de las resoluciones lo fueron en realidad 3, 4 o 5 veces. Y eso suele ocurrir bajo el principio de votar con premura y en repetidas ocasiones. Es decir, no había ningún problema en que en la reunión donde se iba a tomar un determinado voto hubiera 20 personas, pero que cada una de esas personas votara 4 o 5 veces y después se presentara un apoyo a la moción o a la idea o a la ley o a la solicitud por más de 100 personas. Claro, cuando cada persona vota más de 5 veces, pues los números aumentan considerablemente, ¿cierto? Eso, dice el señor Cross, eso suele ocurrir bajo el principio de votar con premura y en repetidas ocasiones. Y eso que está tan perseguido en la política secular. Es decir, él, como está hablando delante del Congreso, les dice, bueno, señores, recuerden que eso, si estamos hablando en tema político, es un delito, ¿no es cierto? Es algo muy mal visto que no es tolerable. Eh, mm, en este sentido, las iglesias que están ingresando o introduciéndose en la política, porque es lo que estaban haciendo, yendo al Congreso para que el Congreso legisle en temas religiosos, parece que se les está olvidando y toman las cosas muy ligeramente y hacen este tipo, digamos, de trampas para poder aumentar sus números. El reverendo Cross, como es llamado, dice, yo soy testigo del hecho. Hubo una petición que firmaba representar a 80 miembros de iglesia firmantes en la petición al Congreso, pero no estaban para nada presentes. Es más, no solo tenían, digamos, la costumbre, estos movimientos, de que las personas que estaban votaban 2, 3, 4 o hasta 5 veces, sino que hacían votar a personas que no estaban, ¿no es cierto? Es decir, hacían figurar nombres apoyando la resolución de personas que ni siquiera estaban presentes en aquel lugar, que no habían escuchado la ley o la petición y que pues ante esa situación no podían prestar su voto ni a favor ni en contra. Es más, otra de las cosas que el reverendo Cross denuncia es,
había niños que votaron en favor de la resolución. Estos niños no tenían la edad suficiente para saber si la expresión Feria Mundial significa la exposición colombina en Chicago o las niñas simpáticas del banco de atrás. Bueno, el reverendo Cross, de una forma, digamos, un poco sarcástica, les está diciendo entre, digamos, las triquiñuelas o los engaños que utilizan este tipo de organizaciones no es solamente que hacen votar a personas más de una vez, hacen votar a personas que ni siquiera están en el lugar ni al tanto de la situación, sino que también hacen votar a niños que no tienen la mayoría de edad, que no pueden apoyar una noción de este tipo por el simple hecho de que ellos no entienden lo que se está de lo que se está hablando. Se les habla, en este caso de la Feria Mundial, está en juego el asunto de una ley dominical, pero ellos no tienen, digamos, la capacidad para razonar de una forma adecuada, sino que lo hacen bajo presión o inducidos por la voluntad de los líderes del movimiento, ¿cierto? Él continúa diciendo, he creído que era mi deber informar a este comité acerca de esos hechos. Bueno, una cosa más, recuerden que el ejemplo específico que él está colocando es el asunto de la Feria Mundial y él dice, bueno, en este asunto específico sucedió, hubo muchos niños que votaron y estoy completamente convencido, a pesar de que pues él utiliza una expresión diferente, pero lo que está diciendo es, yo estoy convencido de que los niños ni siquiera saben qué fue lo que votaron. Cuando si le vamos a preguntar a uno de esos niños que votó, de los que estuvieron allí, para él la Feria Mundial puede significar algo totalmente diferente a lo que realmente significa y es un voto descontextualizado, ¿cierto? Él continúa con su argumentación y dice, la intención real de tales peticiones es religiosa, pero es imposible discernirlo a partir de la redacción del texto de las peticiones. Es el espíritu que hay tras ellas el que lo revela. Las columnas de la prensa religiosa, las exhortaciones de los responsables de las clases y supervisores en las escuelas dominicales, lo que estos decían a los pocos que votaban, es lo que revela el significado de estas peticiones. Considero que nuestros legisladores son enteramente competentes intelectual y moralmente para decidir esta cuestión al margen de cualquier dictado impositivo por parte de ninguna secta o asociación de sectas sobre si la apertura de esta gran exposición educativa es consistente con el Sabbat civil. Bueno, lo que él está diciendo es, a pesar de que esto se presenta a ustedes como algo de naturaleza política, pues es innegable que lo que está motivando toda esta cuestión es un asunto religioso. ¿Cierto? Es un asunto religioso, porque se ejerce presión desde las escuelas dominicales, desde los maestros de estas escuelas, desde los púlpitos de estas iglesias, para incidir en la mente de las personas que están tomando parte activa, de los pocos, ¿no? Que están tomando parte activa en esta situación. Entonces, el reverendo Cross dice, bueno, yo les presento esta situación al Congreso porque él en su corto tiempo no lo está mencionando, pero era bien sabido para todos, inclusive para los miembros del comité en el Congreso, de que eso era algo inconstitucional y que la religión no podía estar motivando, ni fomentando, ni podía estar detrás de las decisiones políticas que se estaban tomando, ¿cierto? Eh, Él dice, observo una tendencia en los documentos de mi propia iglesia y en los de otras iglesias ortodoxas a jactarse por el hecho de que nosotros, entre comillas, este grupo de denominaciones que sostienen esa idea común, hemos tenido por nosotros mismos la fuerza para llegar al Congreso. Hemos indispuesto al Congreso contra los adventistas del séptimo día, contra los bautistas del séptimo día y contra ciudadanos católicos romanos, así como contra otros varios ciudadanos nuestros. Dedicarse a esa práctica en este país me parece ahora menos que deseable y más que cuestionable. Bueno,
yo les mencionaba que mm, íbamos a leer la intervención de unos hombres que Dios utilizó, ¿no es cierto? Recuerden que cuando sucedió esta cuestión de la ley dominical en el contexto de la feria, por el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el pastor Ate Jones fue muy claro en mencionar que no era conveniente, no era la forma en la que se debía proceder unirse con ninguna otra denominación para solicitar absolutamente nada frente al Congreso, porque estas denominaciones, aún cuando había un grupo que parecía pedir lo mismo que se estaba solicitando y era la no legislación respecto a asuntos religiosos, estaban motivados por otras cosas, ¿de cierto? Cuyos motivos no eran los más sanos doctrinalmente ni los más correctos. Por lo tanto, el pastor A.T. Jones desde un principio se presentó solo, ¿no es cierto? Sin entrar en unión con ningún otro grupo religioso. Sin embargo, Dios utiliza a este hombre, a este pastor presbiteriano, para acusar, digamos, las acciones denigrantes que estaba llevando a cabo esa misma iglesia, ¿no es cierto? Él pone el ejemplo de la iglesia presbiteriana y él dice, bueno, me preocupa que en mi propia iglesia se ha dejado en muchos aspectos de hablar de religión, se ha dejado de estudiar la Biblia, se ha dejado de estudiar acerca de los temas espirituales y se ha dado demasiada relevancia a los asuntos políticos. Y, y él dice, encuentro un sentimiento de jactancia por parte de la iglesia y de los miembros de la iglesia en que se están dando cuenta que tienen la capacidad de incidir en política. ¿Cierto? Y dice este hombre, ¿no es cierto?, que en este momento fue un instrumento del Señor. Bueno, yo no creo que eso sea lo más adecuado, ni lo deseable, y no es deseable, y termina diciendo, yo considero que es más que cuestionable, es decir, se está perdiendo el rumbo porque parece ser que en la mente de este hombre sí estaba claro aquel principio que la religión debe estar completamente separado de la política, ¿cierto? Entonces, él va delante del Congreso y presenta esta situación preocupante que se estaba llevando a cabo tanto en su iglesia como en otras denominaciones. Él continúa diciendo, no les puedo hablar, caballeros del comité, en los términos y en la extensión en la que había previsto hacerlo, debido a tener asignado solamente 5 o 6 minutos. En consecuencia, he presentado simplemente estos dos puntos, que esas peticiones son extremadamente engañosas por lo que respecta al número de sus firmantes, teniendo en cuenta que exactamente los mismos han hablado muchas veces y en una gran variedad de acontecimientos, sea en convenciones como en conciertos vocales, escuelas dominicales, como miembros de Society of Christian Endeavor, etcétera, han votado una y otra vez las mismas personas. Y cuando uno lo descubre en su enorme conjunto, resulta una práctica extremadamente tendenciosa y si el interés del Sabbath Civil, y bueno, él les iba a continuar una frase ahí, ¿no? Y dice, y si el interés del Sabbath Civil, y allí el presidente le dice, señor Cross, se ha terminado su tiempo. Si no lo deja ni siquiera terminar la frase. Es evidente que aquel hombre estaba muy indispuesto por las evidencias que el reverendo Cross estaba dando, ¿no es cierto? Porque ya el pastor Jones le había dicho, no quiero que vuelva a presentar evidencias de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces acá lo corta sin siquiera dejarlo terminar su intervención y el señor Cross o el reverendo Cross dice, de acuerdo, dejaré mi frase inconclusa, mostrando pues su descontento ante la actitud del presidente del comité. Entonces, el pastor Jones nos presenta esta intervención de este hombre. Recuerden que fueron muchas las personas que hablaron, unos a favor, otros en contra, pero él llama la atención respecto a lo que hizo este hombre o la intervención del señor Cross, porque
Dios lo utilizó para presentar con mayor fuerza o con mayor fortaleza aquello que el pastor A.T. Jones fue forzado a no decir, ¿no es cierto? Como lo leímos hace un momento. Ahora, él nos va a contar o nos va a presentar la intervención de otro de los hombres que estuvieron allí frente al comité en esta sesión, ¿no es cierto? Y él dice, otro discurso más poderoso que el comité rehusó escuchar de mi parte es el del señor Thomas J. Morgan, un obrero de Chicago. Traía su discurso escrito para leerlo, pero tras oír a algunos de los representantes de las iglesias, se sintió tan indignado por las tergiversaciones de estos que al llegarle el turno para hablar, olvidó totalmente su discurso escrito. El transcurso del tiempo y todo lo demás, hasta que el presidente le hizo saber que había expirado los 25 minutos de que disponía. También reproduciré aquí su discurso. Bueno, no lo va a reproducir todo, ¿no es cierto? Pero sí nos va a presentar cómo Dios utiliza a este hombre para que él diga lo que se le impidió o prohibió decir al pastor A.T. Jones, ¿cierto? Este hombre quizá tenía pensado hablar de algo diferente, pero cuando él observó, presenció y le constaba por su experiencia que se estaban tergiversando las cosas, presentando falsedades y que se estaban, digamos, tomando decisiones muy mal fundamentadas. Él se olvida de su discurso y comienza a hacer una defensa de la verdad sin importarle absolutamente nada más, hasta cuando nuevamente, como le sucedió al señor Cross, fue cortado por el presidente del comité. Vamos a leer su intervención. Dice, tras declarar a quien representaba y afirmar que había recibido su mandato de 375 asociaciones laborales en cada pueblo y ciudad de los Estados Unidos, con la suficiente industria como para que se promueva o fomente la creación de un sindicato de trabajadores, incluyendo hasta la fecha 33 estados de la Unión, dijo. Bueno, se hace una presentación, ¿no es cierto?, alegando un apoyo pues gigantesco, ¿no es cierto?, tanto de asociaciones como de trabajadores y posibles sindicatos. Y él, después de presentarse, dice lo siguiente. Señor presidente, tras notificar la autoridad que se me ha conferido, quisiera decir que comparezco ante este comité sintiéndome en una posición muy embarazosa. Hasta 2 horas antes de tomar el tren no sabía que podía asistir a este comité. Llegué ayer a las 11 de la noche y estando en un lugar nuevo para mí y en una situación desacostumbrada, se me fue el sueño. Además, vengo del banco de trabajo, como se puede apreciar por los callos y cicatrices en mis manos, lo propio de un obrero manual. Comparezco carente de la formación necesaria para hacer frente a las argumentaciones que aquí se presentan, o para defender mi caso con la fuerza y la fluidez con lo que lo hacen en la posición por haberme visto obligado a trabajar manualmente toda mi vida desde los 9 años de edad sin saber lo que son las vacaciones y sin oportunidad alguna para educarme, excepto por las horas arrebatadas al sueño. Me abruma también el hecho de encontrarme por primera vez en mi vida entre tantos compañeros sindicalistas de cuya existencia nunca antes supe y estoy absolutamente asombrado y desconcertado por sus declaraciones. No solo pretenden hablar en nombre del sindicato, tal como lo tenemos aquí en los Estados Unidos, sino que, ¿quién lo diría? Habla con la voz de la autoridad de mis compañeros de trabajo en Gran Bretaña, país del que provengo. No solo eso, sino que toman el nombre de alguien a quien yo honro posiblemente más que ningún otro de quienes lo evocan como fuente de autoridad ante este comité. Se trata de Karl Marx. Hablan también en nombre de la socialdemocracia alemana
Y yo, siendo un socialdemócrata, siendo inglés, estando tan íntimamente asociado con el movimiento de reforma de ese país y tras vivir en Estados Unidos por 23 años como reformador sindical activo, pueden imaginar mi asombro y emoción al encontrarme en presencia de esos abogados y amigos de Karl Marx, de los socialdemócratas de Inglaterra y de los compañeros del sindicato reformado aquí en los Estados Unidos, volviéndose hacia los clérigos. Lamento en lo profundo no poder estrechar sus manos en amistad fraternal. Lamento tener que decir, seamos salvos de nuestros amigos. Me incomoda sentirme en la obligación de decir que comparezco aquí con la autoridad necesaria para repudiarlos absolutamente y acusarlos de falsear los hechos. Bueno, ya la intervención de este hombre, ¿no es cierto? Comienza a ser un poco acalorada. Él se presenta y resulta que de una u otra manera él tenía relación con muchos de los grupos que habían tenido la oportunidad de hablar y que estaban allí representando, perdón, y apoyando este movimiento, ¿no es cierto? Sin embargo, él siendo una persona, pues que como lo hemos visto en su presentación, tenía amplia experiencia en todos estos sectores, ¿cierto? Él les dice, bueno, a pesar de que en un principio yo me alegré por ver a tantas personas de aquí, incluso más preparadas, porque mis limitaciones laborales me han impedido formarme de la forma adecuada, pues me sorprende en un principio lo que han dicho y llego a la conclusión de que, bueno, utilizo una frase, seamos salvos de nuestros amigos, ¿cierto? Y esa frase no quería decir otra cosa, sino que aquellos hombres estaban yendo en contra de la verdad, que estaban falseando los hechos, como dice el texto, y que él lo repudiaba totalmente juntamente con sus ideas. Ya esta intervención estaba siendo pues bastante fuerte, ¿no es cierto? Recordemos que estamos hablando aquí de un obrero, ¿no es cierto? Un trabajador. Y él se presenta delante del Congreso y dice, bueno, como trabajador, como obrero, como, bueno, parece que también formaba parte de los sindicatos, como sindicalista, yo puedo decir que estas personas están traicionando la verdad, ¿no es cierto? Están faltando a la verdad. Y él va a decir por qué. Su discurso continúa así. Al escuchar las declaraciones que han hecho, he pensado en abordar el asunto con amabilidad y gentileza. Me he dicho, voy a ser capaz de tratar esta cuestión en el mismo espíritu, pero temo haber traspasado ya los límites. Claro, nosotros que estamos leyendo el relato, ¿no es cierto? Nos podemos dar cuenta que ya este hombre había utilizado unas palabras no groseras, pero sí bastante directas, ¿no es cierto? Y él ahora dice, bueno, la verdad es que trato de controlarme, pero me da mucha tristeza y me enoja mucho lo que ha estado sucediendo y por eso estoy utilizando estas palabras y me estoy dirigiendo a ustedes como lo estoy haciendo. Él dice, el asunto me concierne tan de cerca que la debida compostura se viene abajo al percibir cómo se nos ataca, cómo se tergiversan nuestras intenciones, cómo se distorsionan nuestros deseos y necesidades por parte de esos hombres que pretenden hablar con autoridad. Dirigiéndose al clérigo, ustedes evocan nombres de personalidades de Inglaterra que absolutamente nadie conoce. ¿A, a quién viene a nombrar a Joseph Arch, a Tom Mann, a Ben Tiltott? ¿Pueden hablar en nombre de ellos? No. Están ustedes trayendo aquí a desconocidos con la intención de dar una apariencia de credibilidad a sus tergiversaciones. Ustedes no han sido nunca amigos de los sindicatos de trabajadores y ahora no tienen derecho alguno a hablar así. Al escuchar aquí esos nombres, mi mente ha retrocedido a tiempos pasados en la Inglaterra de Joseph Arch, un miembro laico de iglesia cuyo celo por la religión cristiana era demasiado grande como para quedar oculto. Enseñó al pueblo básico las verdades morales que Cristo enunció y sus esfuerzos tuvieron por efecto elevar esa clase, lo que hizo
que el conjunto del clero de Gran Bretaña se indispusiera contra él. De la misma forma en que vemos cómo todo el conjunto del clero en los Estados Unidos, con excepción de la Iglesia Católica, se ponen en contra nuestra. Bueno, allí los, mm, entre los clérigos que habían, dice, se escucharon voces expresando disconformidad. Los estaba confrontando directamente, ¿no es cierto? Y continúa, quizás la afirmación que acabo de hacer es que todo el clero está en contra de nosotros, perdón, quizás la afirmación que acabo de hacer de que todo el clero está en contra de nosotros no sea estrictamente cierta. Quiero evitar cualquier declaración que no esté basada estrictamente en los hechos. Posiblemente sea correcto afirmar que las iglesias evangélicas de los Estados Unidos, tal como están aquí representadas, están en tal oposición a nosotros y a nuestros intereses. Quizá debiera exceptuar a la Iglesia Católica, dice él. Quizá deba admitir eso. Le repito que me siento abrumado. Quizá puedan hacerme algunas consideraciones respecto a ese punto. Quiero deshacer lo que ustedes han estado haciendo aquí y lo voy a procurar según mi mejor capacidad. Joseph Arch, a quien antes me he referido, vive aún y a quien no han dado voz, partiendo de las clases populares, llegó hasta la sede del Parlamento. Fue puesto allí por el pueblo, a quien prometió la posibilidad de vivir dignamente y con respetabilidad. Tras haberlo conseguido, el clero de Gran Bretaña lo convocó a un gran encuentro en Exeter Hall, en el que estaban presentes 200 clérigos. Le pidieron que explicara los propósitos de su organización, cosa que hizo. Consistía en elevar a la gente desde su absoluta ignorancia hasta las comodidades y la dignidad del hombre. Consistía en matar a los salones de juego y vaciar las prisiones a fin de dar la oportunidad de vivir como seres humanos dignos a los que estaban en un entorno agrícola. Había logrado mucho al respecto y dijo a los pastores, no solo lo logramos sin su ayuda, sino contra su decidido esfuerzo antagonista, es decir, contra los esfuerzos que ustedes hicieron por entorpecer las cosas. No solo perdón, sí, no solo lo logramos sin su ayuda, sino contra su decidido esfuerzo antagonista. Y añadió, nos llaman a informar tras haberlo conseguido. Les traemos los resultados de nuestro esfuerzo. Lo realizamos sin su ayuda. Seguiremos de ese modo. Todo cuanto les pedimos es que, si son incapaces de ver cómo pueden ayudarnos, al menos nos dejen trabajar en paz. Esa es también mi respuesta a esto que han traído de Inglaterra. ¿Se han referido ustedes a los socialdemócratas de Alemania? ¿Con qué derecho? Carecen absolutamente de autoridad para ello. Toman a Karl Marx, esta pequeña cosa aquí y allá de los socialdemócratas y de las conclusiones de su convención y lo representan aquí como si poseyeran autoridad. Yo soy un socialdemócrata, pertenezco a esa organización y desde mi humilde capacidad he hecho todo cuanto estuvo en mi mano para ganar las mentes de los obreros de los Estados Unidos a los principios de esa organización. Les quiero decir, clérigos, que los principios sostenidos por los socialdemócratas alemanes son los que Jesucristo anunció, los mismos que ustedes no entienden. Bueno, hubo voces que decían bien dicho. Continuó este hombre. Señor presidente, no solo hablo con esa autoridad a la que me he referido, sino que quiero llamar la atención a la posición que sostenemos sobre el asunto de esta feria mundial, en contraste con la que sostiene este cuerpo clerical organizado como una máquina, girándose hacia los pastores. Quiero llamar a cada uno de ustedes a que hagan su parte en la obra. El señor Durborough, el presidente, le dice, señor Morgan, el comité está en esta parte de la mesa. Es decir, deje de estarle hablando a los pastores que han venido aquí a intervenir. Sin embargo, este hombre que más que es decir, no era un pastor, sino que era un obrero, pero que tenía algunos principios religiosos, ¿no es cierto?
les estaba, digámoslo de cierta manera, jalando las orejas por su falta de verdad y por cómo tergiversaban las cosas a estos hombres a su conveniencia, ¿cierto? Después de recibir la, digamos, la reprensión o el llamado de atención del presidente del comité, el señor Morgan continúa diciendo, espero que se me excuse por a mi falta de preparación para estos menesteres, tal como dije al principio. Si los amigos de la iglesia hubiesen sido considerados conmigo en la infancia, si me hubieran enseñado a leer y escribir, probablemente ahora sería capaz de ajustarme a todos los protocolos al uso en la sociedad educada. Gracias a ellos quizá cometa alguna torpeza, por lo que pido que se me excuse. Iba a decir, señor presidente, que además de la autoridad aludida, nosotros, los obreros de Chicago, de una forma especial y particular reclamamos el derecho a ser oídos con mayor consideración que nuestros oponentes. Tan pronto como se habló de hacer una exposición mundial, las organizaciones sindicales en todas partes de los Estados Unidos respondieron con entusiasmo a la propuesta. Y al decidirse que la Feria Mundial tendría lugar en algún lugar de Estados Unidos, los obreros de Chicago presentaron su demanda para que se estableciera en Chicago como localización geográfica más apropiada para la exposición mundial. Respaldaron su solicitud de que tuviera lugar en Chicago con peticiones de organizaciones sindicales en todo Estados Unidos, hasta tal punto que el diputado Hawley pudo ponerse en pie en el Congreso de los Estados Unidos y decir, tengo en mi mano peticiones de sindicatos laborales de todos los Estados Unidos, con excepción de Nueva York, para que la feria se localice en Chicago. Y se localizó allí. Pero incluso antes de que eso ocurriera, el Congreso pidió a Chicago que demostrara su solvencia para organizar el evento mediante el aporte de 10 millones de sus fondos. Los obreros rebuscaron en sus bolsillos y a base de monedas de 10 y 50 centavos, así como de billetes, suplieron medio millón de sus fondos. Recuerden, en la época en la que estamos hablando, ¿no es cierto? Si ahora sigue siendo muchísimo dinero, en ese tiempo, pues cuánto más. ¿Qué hizo la iglesia? Les preguntó, le estaba preguntando este hombre, este obrero, el señor J. Morgan. Solicitó que hubiera una exposición de los productos mundiales y del ingenio humano. Si es que lo hizo, fue de forma silenciosa. Los obreros respondieron consistentemente y desde entonces han construido la feria y la han consagrado con su sangre. Centenares de obreros han perdido la vida o se han lesionado en la construcción de esa gran obra. Creo que debido a ello, lo que nosotros hemos de decir conlleva un peso adicional. No solo eso, con el debido crédito a las mentes que diseñaron y planearon esa maravillosa exposición, los productos allí exhibidos vienen de manos como estas, exhibiendo sus palmas callosas. Y tras haber edificado la feria, sacrificando nuestras vidas en ello, tras haber contribuido con nuestro ingenio y labor para exponer allí esos productos, estos hombres que no han tenido parte en el asunto, sea en su diseño, construcción o en cualquier otro aspecto relacionado, vienen aquí le cierran la puerta y nos acerrojan a nosotros los obreros y acuden con la miserable pretensión de poner la instrucción que los justifica para hablar en nombre de los obreros. La insolencia de tal pretensión es absolutamente increíble. No puedo entender cómo hacen esas declaraciones en las que arriesgan su reputación de sinceridad, honestidad y veracidad. Y esos son los valores que constituyen la capital de un clérigo. Si los pierden, no queda nada. Uno de ellos ha venido aquí esta mañana y ha dicho, traigo una petición de la Unión Sindical de la Ciudad de Nueva York. ¿Qué unión sindical? Pregunta él. Le responde un hombre, el reverendo W. F. Crafts, los ingenieros de los Estados Unidos. Señor Morgan, ¿quién es? Señor Kraft, la Hermandad de los Ingenieros Ferroviarios. Y el señor Morgan le dice, no, vean aquí, su declaración de no duplicar las cosas es maliciosa y vilmente falsa. Duplican. Traen una simple petición de uno de los sindicatos locales de los estados de Nueva York y hace creer que han conseguido la adherencia de otra organización. El señor Kraft dice, no es así.
Y el señor Morgan dice, desde luego, mis facultades no alcanzan a comprender la manera en que ustedes manejan estas cosas. Otra declaración que han hecho consiste en que, puesto que han hablado los ingenieros de los Estados Unidos, eso zanja la cuestión. Son los más inteligentes de todos los obreros de Estados Unidos. Repudio totalmente esta declaración. Bueno, vemos que aquí está hablando pues un hombre trabajador, ¿no es cierto? Un hombre, un obrero. Y él, en su intervención, está dándole la razón a lo que el pastor A.T. Jones había tratado de decir. Y lo que el pastor A.T. Jones había tratado de decir era que los líderes de estas organizaciones religiosas que estaban buscando las leyes dominicales, en más de una ocasión o prácticamente en todas sus intervenciones, ellos defendían que el pueblo era quien estaba haciendo esa solicitud, que el pueblo los apoyaba. Ya habíamos visto cómo las reuniones de estas organizaciones contaban con muy poca asistencia, como esa asistencia que ellos tenían la duplicaban, triplicaban o hasta quintuplicaban para aumentar los números, hacían votar a niños, hacían votar a personas que no estaban. En asambleas que habían perdido las presentaban como si hubiera sido un veredicto favorable, pero ahora viene un obrero y les dice, yo la verdad es que estoy profundamente ofendido porque es verdad, yo no soy una persona educada y hablo desde mis limitaciones, pero lo que sí les puedo decir, dice él, es que ninguno de los sindicatos ni de los obreros en la ciudad de Chicago, y es más, dice, en ninguna otra parte de los Estados Unidos está de acuerdo con que se cierre la Feria Mundial el día domingo. Es decir, cuando ustedes trajeron aquí la primer solicitud que decía que el pueblo quería cerrarla por motivos religiosos, en en todos los Estados Unidos de Norteamérica, vengo como representante de todos los estados y vengo hablando con autoridad. Y ahora ustedes me dicen que no, que ustedes tienen el apoyo de un sindicato en Nueva York. ¿Cuál es ese sindicato? Porque no es un sindicato del que yo esté enterado, yo los vengo representando a todos. Y ellos dicen, no, es de los ingenieros ferroviarios. Y aquel hombre dice, bueno, primero que todo, eso no es un sindicato, segundo, ustedes lo presentan de una forma maliciosa para que parezca que tienen más apoyo del que realmente cuentan. Y segundo, pues son sumamente, digamos, peyorativos y sí, pues dice él en su intervención muy groseros porque ustedes dicen, no, los ingenieros son los más inteligentes y los obreros no pueden opinar. Entonces, claro, este hombre estaba muy ofuscado, ¿cierto? Pero el punto de la cuestión es que con su intervención estaba apoyando lo mismo que decía el pastor Ate Jones desde otro punto de vista, claro está. No estamos hablando de un hombre que tuviera, digamos, una intención respecto a el sábado, séptimo día de la semana, como el verdadero día de reposo, ni que estuviera luchando en contra de las leyes dominicales por un asunto religioso, simplemente desde sus intereses y desde su percepción, porque, bueno, es un hombre sindicalista, nosotros sabemos lo que dice la pluma inspirada al respecto, era un hombre con ideales de socialismo y bueno, de otro tipo de cosas, pero desde su perspectiva está mostrando y dando evidencia de lo mismo que el pastor Ate Jones estaba mencionando en su intervención y que fue lo que lo cortaron, ¿cierto? Y no le permitieron continuar. Y es que era la manipulación de ciertos dirigentes religiosos lo que había llevado a la legislación de estas leyes dominicales y no el sentir del pueblo, ¿cierto? Aquí el pastor Ate Jones hace una pequeña, un corte, ¿no? Es decir, no nos va a registrar toda la intervención de este obrero, el obrero J. Morgan, porque mm, bueno, lo vamos a leer, ¿no es cierto? Él dice, en este punto,
el señor Morgan dedicó unas palabras a asuntos más bien personales entre la organización que él representaba y la de los ingenieros. Es decir, va a comenzar a hablar, parece ser que los sindicatos a los cuales él representaba tenían, digamos, diferencias con este grupo o esta organización de los ingenieros, pero como el pastor Ate Jones no está interesado en ese tipo de situaciones, sino en corroborar o a través de la experiencia de otro hombre lo que él le había estado presentando al Congreso. Entonces, esta parte, él hace un paréntesis y no la menciona. Y él dice tema o ese tema de esa disconformidad entre estas dos organizaciones es un tema que preferimos no tomar parte imprimiéndolo y difundiéndolo con la amplitud en que lo va a hacer este documento. Entonces, él allí lo omite, ¿no es cierto? Y sin embargo, continúa, porque después de hablar de esta situación, el obrero J. Morgan dice, se ha dicho que abrir la feria requeriría un trabajo extra de parte de los ingenieros. Permite que les llame la atención este hecho. Si la Feria Mundial cierra los domingos, se estará impidiendo a la gente que goce de sus privilegios en ese día, que entonces quedará dedicado a viajar. La gente saldrá el domingo, llegará a Chicago la noche del domingo, viene el lunes, pasarán la semana en la feria y tomarán el tren de regreso la tarde del sábado o pronto el domingo. El señor Durborough, presidente del comité, lo interrumpe y le dice, señor Morgan, ha estado hablando 25 minutos, agotando así el tiempo que tenía asignado. Entiendo que desea que el señor Askew lo siga, es decir, el siguiente. Si no le pasa el turno a él, por supuesto, puede tomar el tiempo de este. El señor Morgan dice, mis disculpas, señor presidente. No pensaba haber hablado tanto rato, pero quisiera realmente disponer de algo más de tiempo. He traído un documento que quisiera presentar. El señor Durborough dice, no hay problema si tiene el conocimiento del resto de ponentes. El, el doctor W. H. Thomas le dice, le cedo mi tiempo. Entonces el presidente dice, presente un resumen del documento si le es posible y hágalo en la mayor brevedad que pueda. El señor Morgan dice, lo leeré tan rápidamente como me sea posible y estará a disposición para su posterior lectura. Y comienza a leer. En relación con el aspecto religioso de este punto, quisiera decir que los obreros atribuyen el acta de cierre dominical de la Feria Mundial por parte del Congreso a la actividad de influencia de la Iglesia Protestante Evangélica y que en el cumplimiento de su propósito, los representantes de esa iglesia se autoproclaman los guardianes de los intereses económicos y morales de los trabajadores y en nombre de estos y para su beneficio urgen al Congreso a que cierren las puertas de la Feria Mundial el domingo. Bueno, miren qué interesante, aquí hago un pequeño paréntesis, y es que este hombre, siendo un obrero, ¿cierto? Pues aún para él, era muy claro cuáles eran los intereses que estaban detrás de este tipo de legislaciones, ¿no es cierto? Y él lo presenta de una forma sin titubear y de una forma muy directa. Y lo primero que les dice, aquí hay intereses religiosos, ¿cierto? Aquí hay intereses religiosos. Y esos intereses religiosos son los que están llevando al cierre de la feria o llevaron al cierre de la feria en domingo. Pero esos intereses que dicen defender al pueblo o a la gran mayoría no es tal, ¿cierto? Ellos se autoproclaman como los que defienden al pueblo y a los trabajadores, sus intereses económicos y sus intereses morales, ¿no es cierto? Pero eso no es como ellos lo presentan. Él continúa leyendo. Estamos aquí debidamente autorizados como el único movimiento organizado y oficial de trabajadores en relación con el cierre de la feria en domingo para negar contundentemente el derecho de esas iglesias o de sus representantes a que hablen o actúen en nuestro nombre en este asunto y para probarles mediante la evidencia documental que todas esas representaciones hechas ante el Congreso por parte de esas iglesias fueron fraudulentas, sea de forma voluntaria o por ignorancia. Al respecto,
Queremos llamar la atención de los diputados que puedan haber resultado influenciados por la acción de esas iglesias y que están sinceramente interesados en el aspecto religioso de la cuestión. El hecho de que la indiferencia e incluso el antagonismo beligerante de las clases trabajadoras hacia la Iglesia es actualmente y ha venido siendo por años un tema de seria consideración para el clero. Afirmamos respetuosamente que una de las principales causas de esa hostilidad, latente o activa, hacia la Iglesia es que sus representantes están tan alejados económica y socialmente de las clases obreras asalariadas como para fracasar totalmente en comprender sus necesidades, deseos y aspiraciones y, en consecuencia, cuando hablan en nuestro nombre nos representan falsamente, tal como ha ocurrido en este caso. Bueno, aquel hombre está diciendo si hay alguien en esta sala que tiene autoridad para hablar en nombre de los obreros y del pueblo, soy yo. Y no solamente en ese punto nos distanciamos de las iglesias, ¿no es cierto?, protestantes o evangélicas, sino en muchos puntos más y desde hace muchos años, porque este tipo de organizaciones, dicen ellos, no nos entienden, no nos representan, están muy alejados de la clase trabajadora, alejados económicamente, socialmente, no pueden hablar en nuestro nombre, por lo tanto, las solicitudes que ellos han venido a hacer en nuestro nombre son totalmente falsas, están tomando esas atribuciones que no les corresponden. Eso ha venido siendo un hecho tan frecuente y universal que el respeto y reverencia que las clases trabajadoras tuvieron hacia la Iglesia en años pasados ha quedado destruido hasta el extremo de despertar la alarma en la propia Iglesia. Con pocas excepciones y excepto en raras ocasiones, la sugerencia de que un clérigo inaugure o participe en nuestras convenciones o mítines populares es recibida con desprecio y ridículo. Miles y miles de asalariados que como yo han vivido desde la infancia a la madurez en la iglesia y que al verse forzados a salir de ella han retenido un amor ferviente por los principios morales que enseñó el carpintero de Nazaret, perciben no solo la maldad contenida en las acciones del clero al echar a los obreros de la feria, sino que comprenden también el efecto que va a tener para ahondar aún más la cima entre las clases trabajadoras y la iglesia hacia quienes se va a ver intensificada su hostilidad. Bueno, él está diciendo una vez más, no nos representan y esto que ellos han hecho, estos grupos protestantes o estas iglesias en nuestro nombre, pues lo único que está haciendo, dice, porque bajo ningún punto de vista, este ha sido nuestro sentir y bajo ningún punto de vista su voz es nuestra voz, ¿cierto? Hablando tal como lo hacemos desde ese conocimiento íntimo y personal, urgimos respetuosa pero enérgicamente a los diputados que hayan sido influenciados por consideraciones religiosas a que abroguen ese malintencionado e injurioso acto de la iglesia. Bueno, él está diciendo algo muy, muy, muy parecido a lo que dice el pastor Ate Jones. Vuelvo y repito desde otra perspectiva, pero lo que este obrero está diciendo es, hubo diputados, hubo magistrados que tomaron decisiones pensando que estaban escuchando la voz del pueblo, pero no es así, lo ha puesto de manifiesto. Como no es así, nosotros solicitamos que, en honor a la verdad, esas decisiones, esas legislaciones, esas leyes sean cambiadas, borradas, que se retracten, ¿es cierto? Porque algo que fue, una decisión que fue tomada en base del error, no puede quedar tan impunemente. Bueno, el pastor Ate Jones era lo que él estaba diciendo, ¿cierto? Era lo que él estaba diciendo cuando fue interrumpido. Entonces, él en esa ocasión no pudo seguir hablando al respecto, pero cuando llegó el momento de dar el informe allí ante la iglesia, ¿no es cierto? Y en el boletín de la conferencia general, él está diciendo, bueno, miren, Dios utilizó a estos hombres que desde diferentes perspectivas, uno presbiteriano, otro, ya vemos pues que no tenía ninguna
ninguna unión, ¿no es cierto?, o vínculo con las iglesias evangélicas, pero aún así tenía un respeto en sus limitaciones por las cosas espirituales, estaban diciendo lo mismo, ¿no es cierto? Estaban diciendo lo mismo y lo pudieron decir, bueno, sobre todo este último, de una forma muy enérgica que el pastor Ate Jones de pronto le hubiera sido imposible presentarlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, él les dice, por favor, que se abroguen, que se derriben, que esas leyes queden por el piso porque fueron malintencionadas desde su principio. Y él dice, bueno, de pronto muchos magistrados, muchos de las personas del Congreso, eh, pensando que hacían un bien al pueblo, tomaron esa decisión, pero ahora que conocen la verdad como se les está presentando, puede ser que mm, mm, tomen la decisión de abrogar esta ley, ¿cierto? El reverendo señor Martin, abogado por el cierre dominical de la feria, declaró que ni la literatura ni el arte tienen efecto alguno en el estado moral de la gente. Nuestra respuesta es que tal afirmación es una difamación de la literatura y el arte y un insulto monstruoso a todos los intelectuales y artistas, así como una negación de las ventajas de la educación secular. Insistimos en que todo avance en el conocimiento general significa un avance en la moral pública y que el conocimiento de los individuos y por ende su estado moral resulta afectado en gran medida por su entorno. Permítase que el trabajador traspase la puerta de la Feria Mundial. Póngaselo en contacto con los prodigios de la naturaleza tal como están allí expuestos y con las maravillas de la manufactura humana recopiladas en todo el mundo. En actitud de admiración se elevará entonces por encima de su yo ordinario. Quedarán subyugados sus hábitos e instintos más bajos, y en lo profundo de su mente y corazón surgirá como nunca antes una comprensión de los múltiples recursos de la naturaleza y del ingenio y poder ilimitados de la mente humana. Eso quedará a partir de entonces como fuente provechosa de reflexión y tema de conversación, tan útil para el propio obrero como para sus asociados. Hará de él un hombre mejor, más habilidoso y por consiguiente un obrero de mayor valor y un ciudadano más útil. No he llegado a esas conclusiones mediante un razonamiento abstracto, sino por la experiencia personal práctica. Y si yo fuera un clérigo o un miembro activo de la Iglesia y tuviera en mi corazón el bienestar moral de la gente, tendría como un deber imperativo no solo abrir las puertas de la feria en domingo, sino implementar medios especiales para promocionar en ese día el contacto de las multitudes con la influencia intelectual y moral de ellas. Bueno, aquí ya este hombre está abogando por los suyos, ¿no es cierto? Él está desde su perspectiva, digamos, mm, tecnológica, desde lo que él hace como obrero y de los avances de los diferentes grupos de trabajadores en el mundo, él está diciendo, bueno, ustedes se han presentado delante del Congreso a decir el día domingo es el Sabbat, ¿no es cierto? Según ellos, y como el día domingo es el día del Señor, el arte y la tecnología nada tienen que ver con la parte moral, no pueden ayudar, sino que destruyen. Bueno, aquel hombre se presenta delante del Congreso y dice, no estamos de acuerdo con esa afirmación, porque de una u otra forma el arte y la tecnología sí influyen en la mente del ser humano e incluso en su moralidad. Y él está diciendo, nosotros por esa razón no estamos de acuerdo con que el domingo se cierre la feria, ¿cierto? Al considerar el aspecto moral, he afirmado que visitar la Feria Mundial tendrá el efecto de potenciar la habilidad del trabajador, incrementando así su valor. Para el gran ejército de los inventores anónimos, un día en la Feria Mundial significará aspiración de inestimable valor, no solo para ellos, sino para sus naciones y para la raza humana. Una vez más, hablo desde la experiencia real, habiendo resultado personalmente beneficiado por las visitas a exposiciones conceptualmente similares a esta Feria Mundial, si bien comparativamente insignificantes en tamaño y alcance. Quienes velan por los intereses industriales y comerciales de Gran Bretaña y Francia sostienen idéntico punto de vista. En Birmingham, Inglaterra,
Lugar del que procedo, una de las ciudades con mayor producción en el mundo, las exposiciones son instituciones permanentes similares a la feria a pequeña escala. Se han enviado de forma regular delegaciones especiales de obreros a las exposiciones mundiales de Londres y de París, y mediante una conversación personal con uno de los obreros franceses he podido comprobar que ellos están igualmente concienciados de la importancia de este asunto. Sé también por uno de mis asociados activamente interesados en promocionar la apertura de las puertas de la Feria Mundial en domingo que en Alemania, en las ciudades industriales situadas en los márgenes del Rin, las asociaciones de obreros enviaban con regularidad delegaciones tanto a Londres como a París a fin de informar sobre los productos expuestos en relación con sus oficios respectivos y que por razones económicas dichas visitas estaban programadas de tal forma que los delegados a Viena, llegaban, perdón, a Viena o a París la noche del sábado y la mañana del domingo, visitaban la exposición durante el domingo, regresaban a casa la noche del domingo o la mañana del lunes. Comparativamente, pocos entre los trabajadores de Estados Unidos se han beneficiado de esos estímulos al ingenio y al invento, y tampoco los departamentos de producción y comercio han valorado adecuadamente su importancia. Es por ello que presento esta perspectiva del tema en la esperanza de que pueda contribuir a la reapertura dominical de las puertas de la Feria Mundial y a los cientos de miles de obreros de Chicago y de las ciudades cercanas y animar mediante este privilegio las visitas de tanto obreros asalariados procedentes de toda la nación como hayan podido, mediante meses de privación y sacrificio, ahorrar lo necesario para visitar la Feria Mundial. Visita que estará necesariamente limitada a unos pocos días. Bueno, esa fue la intervención del obrero J. Morgan. Eh, Recuerden en el contexto que el pastor Atillos nos la presenta, ¿no es cierto? Como una evidencia de lo que él no pudo decir, ¿no es cierto? De que estos hombres que estaban procurando la ley dominical en esta ocasión específica. No contaban con el apoyo del pueblo, pero no tuvieron ningún tipo de pudor ni ningún tipo de limitación para engañar incluso al Congreso y presentar su punto de vista como si fuera el punto de vista de la mayoría, ¿cierto? Ahora sí, recordemos. Cuando el pastor Atillón estaba haciendo su intervención, fue interrumpido y se le pidió expresamente no hacer intervenciones al respecto, ¿cierto? Y a pesar de que él solamente estaba leyendo las noticias de los periódicos, se le dijo, por favor, no haga más intervenciones al respecto. Entonces, ahora, en estos minuticos que nos quedan, vamos a regresar a la intervención del pastor Atillós, después de que fue interrumpido y no pudo continuar con su argumento, a pesar de que estos dos hombres posteriormente lo hicieron. El texto dice, regreso ahora a mi propia presentación, que había interrumpido el presidente del comité. El pastor Jones dice, muy bien, asumiré que el Congreso sabía lo que estaba haciendo. Aquí está su contenido en el Senado. Es allí donde se inició esta parte de la legislación, ya que en la Cámara de Representantes dicha legislación se refería solo al cierre gubernamental de la exposición y es eso lo que se aprobó, sin referencia alguna al cierre de la feria en domingo. Fue al sellar el Senado, perdón, fue al llegar al Senado donde tuvo su origen esta parte de la legislación. Leeré del registro del Congreso del 10, 12 y 13 de julio. El presidente lo vuelve a interrumpir. Bien, no es necesario leerlo aquí, le dice. Estamos más familiarizados con él que usted mismo. El asunto objeto de discusión son las modificaciones de la ley existente. Ciertamente, dice el pastor Jones. Y el presidente vuelve a decir, si puede referir sus argumentos al asunto de la modificación de la ley, a las ventajas que justificaría el cambio o modificación de dicha ley de acuerdo con las resoluciones presentadas ante este comité. Ese es el motivo por el que el comité ha concedido estas audiencias. Recuerden que el presidente estaba empeñado en decir, solo vamos a hablar
respecto a modificaciones a la ley. No estamos hablando respecto a si la ley es constitucional y mucho menos en qué contexto la ley fue aprobada. Que si la ley fue aprobada con engaños, pensando que había mayor apoyo del que había o no, prácticamente eso no nos interesa. Es lo que está diciendo el presidente, ¿cierto? Entonces, ante esta nueva intervención o nueva interrupción, mejor, del presidente del comité, el pastor Jones dice, efectivamente, eso es lo que estoy haciendo. He demostrado que la Constitución prohíbe esta legislación. Siendo así, ¿no se debería derogar? El presidente del comité le dice, este no es el lugar para dilucidar esa cuestión. Y ahí interviene otro señor, dice señor Lidl. Pienso que quizá no ha comprendido bien la legislación aprobada, le dice al pastor A.T. Jones. Estoy de acuerdo con usted en lo de la Constitución. Esta legislación hace una asignación de dinero y acompaña dicha asignación con la condición de que la feria cierre en domingo. Por ejemplo, uno no tiene derecho a decir a un transeúnte no entra al salón de juego, pero puede darle $5 y entonces tiene el derecho a asociar la condición de que no los gaste en el salón. El pastor A.T. Jones, entiendo su observación. Se presentó la argumentación y se hizo cuando la legislación estaba ante el Senado, mientras el Congreso estaba en proceso de asignar el dinero. Entonces tenía el derecho a establecer las restricciones que consideraba oportuno en el asunto del dinero. El señor Little dice, pero no se les forzó a aceptar el dinero. El pastor Jones no, ciertamente, pero repudio esa proposición. El Congreso tenía derecho a imponer cualquier restricción civil que quisiera en relación al uso del dinero, pero no tienen absoluto derecho bajo la Constitución a imponer ninguna restricción religiosa al uso del dinero. El señor Lido le dice, ¿es una restricción religiosa? Bueno, que digamos, qué cinismo, ¿no? El de ese hombre, porque tiene delante de él a lo que el obrero J. Morgan llamaba un grupo de clérigos completo allí, ¿no es cierto? Un grupo de pastores. Era indudable que era una ley de índole religioso. Pero él viene a decir, no, la restricción de gastar el dinero o de recibir el dinero para el apoyo a la feria, siempre y cuando no se abra en domingo, no es una restricción religiosa. O él pregunta, ¿no? De forma sarcástica, ¿es una restricción religiosa? El pastor Jones le dice, así es una legislación enteramente religiosa. Y ahí interviene otro miembro del comité, el señor Hogue, y dice, ¿consideraría correcto que el Congreso estableciera que la feria cerrara un día de cada 7? Bueno, entonces aquí ellos están tratando de cambiar, poner una trampa, ¿no es cierto?, al pastor A.T. Jones y decirle, bueno, ¿y qué pasa si no sería el domingo? ¿Qué pasa si fuera el sábado? Ahí si usted quisiera, recuerden que nosotros hemos leído la intervención del pastor A.T. Jones y a él se le preguntó, cuando él estaba haciendo esa intervención, él, no se, él se presenta como ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, Sin embargo, se lo interrumpe y le dice, bueno, ¿a qué denominación usted pertenece? Él dice, yo no veo cómo eso influya en lo que estamos hablando. Sin embargo, es presionado y él se autodenomina como adventista del séptimo día. Él dice, bueno, recuerden, vengo primero que todo a hablar como ciudadano, pero es verdad, soy adventista y de una u otra manera eso condiciona mi intervención, ¿no es cierto? Entonces, le ponen esta trampa y le dicen, bueno, y si fuera otro día, si fuera el sábado, entonces allí usted no estaría aquí haciendo este problema. Sin embargo, el pastor, como lo había hecho ya en 1888, es muy claro en decir, no, eso no es apropiado, ¿no es cierto? Porque el asunto no se trata de si es en domingo o si es otro día, sino de la inconstitucionalidad y el mal proceder de unir al Estado en asuntos religiosos. Entonces, el pastor Ate Jones responde, no, no sería apropiado, dado que todo descansa en un fundamento religioso, y es el único fundamento sobre el que la observancia del domingo o el reconocimiento del domingo descansa.
La pretensión de que esa legislación tiene por fin los intereses de los trabajadores no concuerda con el proceder del Senado. Bueno, la intervención de Morgan le daría la razón, ¿no es cierto? El senador Hawley afirmó con rotundidad: todos saben en qué fundamento descansa. Está fundado en la creencia religiosa. El senador Pfeffer dijo: hoy estamos implicados en una discusión teológica relativa a la observancia del primer día de la semana. Así pues, lo consideraron un asunto religioso y solamente religioso, y de una forma muy adecuada, ¿no es cierto? Siendo dirigido por el Espíritu Santo, el pastor Atillón dice, cita a otros eh, senadores y dice: ustedes mismos le han dado un tinte religioso. Y ahora no vengan a decir que eh, hacerse la pregunta, como hizo perdón, el senador Lidl, ¿es una restricción religiosa? Por supuesto que sí, ustedes lo han estado afirmando y así lo han tomado desde el principio. Repito que según la Constitución, el Congreso no tiene derecho para establecer ninguna restricción religiosa. Cuando pusieron ahí esa restricción y dijeron que los directores tenían que firmar un acuerdo para cerrar la Feria Mundial el domingo, entre comillas, el Sabbat cristiano, tal como el Congreso afirmó que es el domingo, como condición para recibir el dinero, tenían el mismo derecho a decir que la dirección de la Feria Mundial tenía que afirmar un acuerdo para que se sometieran al bautismo cristiano como condición para recibir la asignación. Es decir, no tenían derecho. Lo que el pastor Atellón le está diciendo es: ustedes tenían el mismo derecho para decir tengan el dinero, pero no abran el domingo, que decir tengan el dinero, pero me hacen el favor y se me bautizan todos. Eso era algo inconcebible, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera ustedes no tenían derecho a opinar respecto al asunto del domingo eh, en el Congreso, y mucho menos imprimirlo y dejarlo allí grabado en una ley. Eh, voz, es decir, hay una voz y dice: o pregunten al doctor Briggins. Y el pastor Atillón dice: sí, cuando el Congreso asoció esa asignación a la condición de que la dirección firmara un acuerdo para cerrar la feria en el, entre comillas, Día del Señor, es decir, para ellos el domingo, tal como definió el Congreso el domingo, sin el cual no recibiría el dinero, el Congreso habría podido requerir que el Comité de la Feria Mundial observara la Cena del Señor como condición para recibir los fondos. Si el Congreso puede definir en qué consiste el Sabbat cristiano, puede igualmente requerir cualquier otra cosa de la religión cristiana. Es decir, está yendo un poquito más a profundidad el pastor Atellón. Le está diciendo: ustedes no solamente se han tomado la libertad que no les corresponde de legislar en asuntos religiosos, sino que se han tomado la libertad de decir cuál es el día del Señor, que es más preocupante aún, ¿no es cierto? Porque ustedes definen cuál es el día del Señor, dicen que es el domingo y después quieren legislar al respecto. Y él les dice: no puede ser tal cosa. Entonces, ya que se están metiendo en ese asunto, entonces, ¿por qué no entran a definir otras cosas de la religión? Les está diciendo, ¿no es cierto? De una forma, mm, sabemos que es algo imposible, ¿no es cierto? Y una voz en el lugar dice: así es, ¿no es esto una nación cristiana? Y entonces el pastor Atillón dice: no, por supuesto que no, ¿cierto? Si va más allá de la Constitución en materia religiosa, pueden igualmente excederse en cualquier otro aspecto. Es decir, el pastor Ratty Jones dice: eso es inconstitucional y sienta un precedente de que el Congreso se extralimite, no solamente en asuntos de religión, sino que el día de mañana se va a se va a extralimitar en cualquier otro asunto. Si nosotros ponemos este tipo de precedentes y permitimos que el Congreso opine en cosas que la Constitución no le ha dado la libertad de hacerlo, estamos entrando en un camino muy sensible, y es lo que desde el comienzo el pastor Atellón se estaba tratando de presentarle a al comité, ¿no es cierto? Lo que ha hecho el Congreso al respecto en favor del domingo despeja el camino a cualquier otra demanda que puedan hacer los que se han asegurado eso. Una vez más, el pastor Ate Jones está diciendo: es muy preocupante.
es muy preocupante, porque nos estamos dando cuenta que hay un grupo de personas que tiene poder y ese grupo de personas que han logrado legislar este asunto pueden lograr al día de mañana cualquier cosa, ¿no es cierto? Obviamente, el pastor Ateyos, nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiar esos temas, sabemos a lo que el pastor Ateyón se está refiriendo, ¿no es cierto? Él está diciendo, bueno, el día de mañana las leyes dominicales nacionales van a venir acompañadas de persecución, tortura y muerte y no va a haber absolutamente nadie que se los impida. Es lo que el pastor Atillón se está diciendo, ¿no es cierto? Dice, y habrá demandas. Es decir, más adelante no les quepa la menor duda de que este grupo de personas que están logrando esas legislaciones van a pedir más cosas y habrá demandas, pues el Christian Statesman, cuyo editor está en la sala, ha declarado que la gran mayoría cristiana ha aprendido, en respuesta a su gran petición y a su aluvión de cartas en referencia a la Feria Mundial, que puede conseguir del gobierno de los estados y de la nación cualquier legislación en contra de la inmoralidad que pidan con unidad y energía. Es decir, ya ellos públicamente estaban diciendo, bueno, nosotros como grupo religioso unido, es decir, de una forma más clara, desde el ecumenismo, si nosotros nos ponemos a exigir enérgicamente lo que creemos que, según nuestros ojos, ¿cierto? Es inmoral, nosotros podemos lograr lo que sea del Congreso. Es decir, ya el pastor Atillón estaba diciendo, ya es este grupo de personas y estas organizaciones están siendo conscientes del poder y se están colocando en una posición muy peligrosa, ¿cierto? Muy peligrosa. Un predicador en Pittsburgh, tan pronto como el proyecto de ley tuvo la aprobación del Congreso, afirmó en un sermón que la Iglesia tiene un peso en los grandes cuerpos de política o gobierno. Ha quedado demostrado de la forma más fehaciente en el último acontecimiento de la Feria Mundial, cuando el Senado de los Estados Unidos, el organismo del rango más elevado en el país, dio oído a la voz de la religión y pasó a la Feria Mundial la asignación aprobada de $2,5 millones con la condición de la institución eclesiástica de que las puertas de la exposición no se debían abrir en domingo. Ese hecho magno y bueno sugiere a la mente cristiana, ojo, en palabras de este predicador, si se ha podido lograr esto, lo mismo ha de ser cierto con otras medidas igualmente necesarias. La iglesia está ganando poder continuamente y su voz se va a hacer oír en el futuro mucho más asiduamente que en el pasado. Bueno, alguien por allí les dice, es la opinión de un individuo. Y el pastor Atillón les dice, no, no es solo una declaración personal, es representativa, puesto que quienes aseguraron esa legislación, quienes presentaron la petición, lo hicieron como una gran confederación, no como individuos, sino como una corporación. National Reforms Association, American Sabbath Union y toda la confederación aunaron esfuerzos por motivos religiosos. Basaron su demanda exclusivamente en el fundamento religioso y lo hicieron como religiosos. El cuarto mandamiento se presentó como base de la demanda y el senador Quay hizo llegar su Biblia al secretario del Senado para que lo leyera allí. Así lo refleja el registro. ¿Alguien negará que el cuarto mandamiento es religioso? ¿Quién va a negar que el cuarto mandamiento tal cual está en la Biblia es religioso y que la propia Biblia es religiosa? Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí. Notemos el cinismo de estos hombres, ¿no es cierto? Toman la Biblia, leen el cuarto mandamiento y hacen lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy, lo que la Iglesia Católica ha hecho con impunidad y las iglesias protestantes han seguido sus pasos. Tomaban los textos de la Biblia referentes al sábado, séptimo día de la semana y el verdadero día del Señor, y los colocaban con total tranquilidad en el día domingo. Eso había sucedido en esta ocasión, ¿no es cierto? Y les dice, van a negar que entonces el fundamento para tomar esa decisión fue y siempre ha sido religioso. Apelo a este comité. ¿Tiene el Congreso de los Estados Unidos derecho a introducir la Biblia en su legislación y hacer de eso la base de legislación de este gobierno? No.
En modo alguno. La Constitución es la base sobre la que el Congreso puede legislar, no la Biblia. Y la Constitución ha excluido toda cuestión religiosa de las consideraciones del Congreso. Por consiguiente, ha excluido a la Biblia de la legislación del Congreso. Sin embargo, ese día se implementó la Biblia y así lo demuestra el registro. Él va a leer o a citar una partecita del registro que dice así. El señor Quay dijo en esa ocasión, en la página 122, línea 13, tras la palabra acta, procedo a insertar. Y la autoridad competente ha hecho esta provisión para el cierre de la exposición en el día del Sabbat. Enviaré a la oficina las razones para la enmienda a fin de que se le dé lectura. El secretario tendrá la amabilidad de leer el libro de la ley que envió a la oficina, la parte contenida entre corchetes. El vicepresidente se leerá la parte indicada y el secretario lee lo siguiente. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Obviamente estaban leyendo de la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros conocemos el texto, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Ustedes conocen el cuarto mandamiento. No es necesario que lo lea. Una voz, léalo completo. Él procede a leerlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sabbat para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sabbat y lo santificó. Una voz. ¿Es el séptimo día o el primer día? El pastor Jones, el mandamiento dice el séptimo día, pero teniendo delante de esta declaración inconfundible de que el séptimo día es el sabbat del Señor, el Senado ha colocado su particular interpretación sobre el mandamiento y ha establecido que la afirmación es el séptimo día, perdón, y que la afirmación el séptimo día es sabbat significa el primer día de la semana, llamado comúnmente domingo. Bien, vamos a dejar hasta ahí el día de hoy, ¿cierto? Vamos a dejar hasta ahí. Estamos viendo de una forma muy clara, ¿no es cierto?, cómo esta organización, ¿no es cierto?, ecuménica, desde esos años, ¿no es cierto?, estaba trabajando de una forma muy enérgica en busca de las leyes dominicales y que en el asunto de la Feria Mundial Colombina había encontrado un buen pretexto, ¿no es cierto? Hemos visto cómo utilizaron incluso la palabra del Señor para tergiversarla, pero una vez más, hasta este momento, Dios utiliza a un hombre fiel como el pastor Atillós para poder hacer una defensa fehaciente de la fe, ¿no es cierto? Una defensa férrea de la fe y de la verdad. Con la ayuda del Señor, el próximo miércoles vamos a terminar el capítulo, ya estamos cerca de terminarlo y vamos a poder seguir estudiando eh, cómo fue la intervención del pastor A.T. Johnson frente al comité en esta ocasión, ¿cierto? Quisiera preguntar si hay algo que se quiera mencionar entre los presentes respecto a lo que hemos estudiado el día de hoy. Bueno, sí, Buenas hijo, noches, hermano. primeramente vamos entonces a escuchar a la hermana Ángela. Adelante, hermanita Ángela. Sí, hermanos, pues estaba mirando de que fue una lucha muy grande, fue un largo tiempo que tuvieron que sostener todo esto con el Congreso y bueno, enfrentarse con estas personas, eh, tanto que luchó el pastor Atellón. Eh, Nos podemos preguntar hoy en día, ¿estamos preparados para hacer lo mismo que hizo Atellón? Nos estamos preparando para ser llevados a un tribunal y defender la ley de Dios, tener la valentía de decir, sí, yo voy a defender la ley de Dios, cueste en lo que me cueste. Entonces debemos de hacernos esa pregunta y prepararnos desde ahora. Quizás todo esto que hemos estado leyendo y que el hermano Carlos Andrés nos ha estado compartiendo y que nosotros tenemos el libro,
esto nos ayude para que sea una preparación previa, porque sabemos que muy pronto está por dictarse este decreto y que es el momento de que nosotros nos preparemos para defender esta gran verdad y, y mucha admiración por este hombre que, mientras que fue fiel, defendió con uñas y dientes, por así decirlo, el santo sado, la ley de Dios. Entonces, eh, gloria a Dios por los que nos preparemos para defender, seguir defendiendo como lo hizo el pastor Atellón, tener esa valentía que tuvo este hombre para defender el séptimo, el cuarto mandamiento. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Ángela. Bueno, bueno, hijo y hermanos, primero que todo, es muy interesante que nosotros al leer, al compartir esta lectura de este libro, El mensaje del tercer ángel, al igual que el libro La ley dominical también de A.T. Jones, nos sumergimos, ¿no?, en ese ambiente y es como si estuviéramos ahí ante el Congreso, ante el Senado, ahí sentados escuchando y mirando las intervenciones. Y bueno, hasta aquí humildemente yo puedo apreciar y puedo sacar conclusiones. La primera es que Dios tiene el control de la situación y a pesar de que estos congresistas, secuaces de Satanás, intentaban a través de mentiras y fechorías eh, imponer un deber religioso, legislando sobre los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios. Dios levanta personas, inclusive diferentes, ¿cierto? Y pone a hablar a las piedras y el Señor trae a estos hombres de una manera enérgica. Y me sorprendió como el señor Morgan dice, bueno, yo tenía escrito todo un discurso, pero me he desentendido de lo que he escrito y el Señor le pone las palabras en la boca para que de esa manera contundente pueda confrontar así directamente a los pastores y a los congresistas allí, a los integrantes del Senado. Ahí miramos a un Lutero moderno y quizás, hermanos, podemos ver a una Ángela Granada moderna, una Argenis moderna, a una Mónica moderna, un Jairo moderno, ¿sí? Confrontando a estas personas y señalando y diciéndole al pecado por su nombre. El Señor tiene el control de la situación. Creo que Él nos ha dirigido acertadamente al ponernos a estudiar este libro de esta manera, porque estamos viviendo un tiempo donde el Señor utilizará a personas humildes, pero llenas del Espíritu Santo, para que vayamos a muchas partes a testificar de la verdad. Y bueno, con esa confianza de que la victoria está ganada, la victoria sobre la bestia es una realidad. Por eso Juan ve ahí en el capítulo 15 a los que habíamos alcanzado la victoria sobre la bestia, su marca y el número de su nombre y su imagen. Tendremos que pasar por experiencias como estas y es muy alentador por esta época ponernos a estudiar, a leer. No podía ser más acertado para la gloria de Dios traer este tema para analizarlo, comprenderlo y bueno, sumergirnos, ¿cierto?, en esa situación donde quizás muy pronto vamos a estar. Así que, Carlos Andrés, muchas gracias porque cada vez que estudiamos esta parte nos motiva, nos alienta. Le damos la gloria a Dios porque Él va al frente, dirigiendo a su pueblo fiel y fortaleciéndonos. No sé si quizás la hermanita Argenis o la hermana Mónica tengan algún comentario adicional, la hermana María Doris, el hermano Humberto o hermano Jairo, hermanitos, para que puedan opinar, hacer alguna pregunta si es necesario, y si no, pues procederemos a orar y a despedir la reunión.
Bueno, parece que no hay más comentarios, hijo. Entonces vamos a agradecerle a Dios porque nos permite la manera de podernos congregar, eh, nos permite agradecerle y esperamos que con la ayuda de Dios eh, el próximo miércoles poder continuar con analizando estos episodios que el Señor permitió que sucedieran. Ya ahora, después de 137 años prácticamente, se vuelven a repetir entre nosotros. Así que entonces vamos a orar, hijo, para que por favor despidas la reunión así. Bien, los invito, mis queridos hermanos, a que nos coloquemos de rodillas para dirigirnos a nuestro Dios. Oremos. Amoroso y buen Dios, Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por el momento que hemos podido estar delante de tu presencia, instruyéndonos y aprendiéndonos de cómo tú estás al control de las cosas, diriges, y a pesar de que las mentes humanas y muchas veces los instrumentos de Satanás se unen y se confabulan para poder eh, acallar la voz de la verdad. Tú utilizas quizá a las personas menos esperadas, a los medios menos esperados, para poder presentar evidencias que corroboren la verdad y para poder mostrar la luz de una forma clara, sin dobleces, y para que tu verdad pueda salir a flote. Padre Celestial, gracias porque tú sigues siendo el mismo, porque tú has prometido acompañarnos en este momento tan solemne de la historia que nos ha tocado vivir, para que nosotros también podamos ser instrumentos útiles en tus manos de amor allá donde vayamos y poder presentar tu verdad de la misma manera en la que lo hicieron estos hombres con fortaleza y con decisión en estos momentos y en estos escenarios tan especiales. Padre Celestial, danos el privilegio de seguir avanzando en esta verdad, de seguir aprendiendo respecto a las situaciones particulares que se tuvieron que vivir en estos momentos. Entendemos, sabemos que a muchos de nosotros no está lejos el día en que nos mm, corresponda vivir escenarios muy similares. Y allí donde nos encontremos, quizá no delante de un congreso, quizá sí, pero en nuestros trabajos, ante nuestras familias, que nosotros también podamos, como hombres y mujeres bien instruidos, no por una formación del mundo, sino a los pies de el único y verdadero maestro, poder defender la verdad de una forma adecuada, decorosa, de una forma que te honre, que te glorifique y sobre todo que pueda alcanzar a otras personas para tu honra y tu gloria. Padre de amor, acompáñanos, bendícenos, igualmente, amado Espíritu Santo, guía nuestros pensamientos hasta que podamos recobrar las fuerzas en esta noche, regálanos un Señor reparador. Le imploramos, no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. gracias, hijo, y gracias a los hermanos que estuvieron con nosotros. Dios los bendiga, hermana Mónica, hermanita Argenis, hermano Jairo, a mi hermano Amén. Jorge Humberto, a hermanita María Doris, a hermana Ángela y a las personas que han estado con ustedes y con nosotros aquí compartiendo. Con la ayuda de Dios, volvemos en este tema del mensaje del tercer ángel el próximo miércoles. Recordemos que los lunes tenemos los temas de salud, miércoles el mensaje del tercer ángel y ya la programación habitual de la recepción de Santo Sábado y durante el Santo Sábado también la escuela sabática, el tema central y también en las horas de la clase bíblica la historia del sábado y del domingo.
Hermanos amados, Dios les bendiga grandemente y bueno, fortalecidos en la verdad y sigamos adelante. Gracias, hijo. Amén. Dios los bendiga a todos. Feliz Amén. noche Sí, para gracias. todos. Dios Sí, les gracias, bendiga. hermano Andrés. Feliz noche para Amén. todos. Feliz noche. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, sino de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre.